La historia empieza por agua, como arrancan muchos de los recuerdos de Gabriel García Márquez. Las imágenes de aquellos años solo nos llegan vestidas en blanco y negro, pero desde los ojos del niño de 12 años que viaja hacia el recodo idílico de la población de Sucre, un mundo de colores empieza a bullir en su cabeza. En una noche y mediodía, la familia García Márquez, entera y sin niños desperdigados por el mundo, recorrió el tramo del río Magdalena que va de Barranquilla hasta Magañé. Allí desembarcaron para tomar una lancha de motor por el San Jorge hasta caer al caño idílico de La Mojana, como llama Gabo al espejo de agua negro, vivo y brillante, que lo arrastró en su niñez a un pueblo de mágicas historias. No solo el pueblo, sino la región entera, era un piélago de aguas mansas que cambiaban de colores por los mantos de flores que las cubrían según la época, según el lugar y según nuestro propio estado de ánimo. Gabriel Eligio, que había dejado atrás sus tareas de telegrafista, tomó en alquiler una casa con balcón en la plaza principal, al lado de la iglesia parroquial que Gabo siempre consideró una versión de bolsillo de la Catedral de Colonia. Que hay que pedirle a Dios Todopoderoso misericordia por todos los hermanos que han muerto, para que no lleguen al infierno, sino que lleguen a la salvación. De ese mundo, cercado por agua y sin carros, del que Gabo salía y entraba por lo menos 2 veces al año, porque hacía su bachillerato primero en Barranquilla y después en Zipaquirá, emergieron novelas y cuentos de Macondo, cuyo epicentro en la realidad está en las calles y casas del pueblo. El Teatro de la Mala Hora, hoy en ruinas, evoca los campanazos que anunciaban, a mediados del siglo pasado, la libertad o la censura para las películas en Sucre. El sonido de las campanas que oyen en la imaginación los lectores de La Mala Hora sonaba también para los habitantes del pueblo. Don Pedro Antonio González vivió de niño el ritmo de los campanazos. Sonaban las campanas y anunciaban de que no se podía ir menores, sino personas adultas, ya mayores, y a veces tenían que montar la cédula. La cédula era una cosa de cartón con una foto, bueno, y así era. Y estaban 2 policías con bolillos, que era el servicio que se prestaba. No se usaba armas, sino los bolillos. Y nada, decía, no, usted no puede entrar. Y a veces hasta se le declaraba que no podía entrar y no entraba. Yo pues estaba pelado, ni modo de asomarme a eso, pero sí lo vi. Mientras se imponían normas para la moral pública, la sociedad seguía alimentando los odios partidistas, a pesar del fin de la violencia de los 50. Esa verdad aplica por igual a la realidad de Sucre y a la ficción del Macondo de La Mala Hora. Panfletos provocadores que revelaban vergonzosos secretos, que al final nadie sabe si son verdad o mentira, terminaron con la muerte de un músico de Macondo, que en Sucre conocían como Joaquín Vega. Pastor, como bautizó Gabo al Joaquín de la realidad, murió asesinado en esta casa de Sucre, como lo recuerda don Pedro Antonio. Aquí en La Mojana la virginidad era algo sagrado y dicen que el tipo se iba a casar y vino otro y le hizo, defloró a la joven. Y esto aquí era bendito, entonces le dijeron a la persona esa que usó a la muchacha de que arreglar el chico, el pacto con ellos, y él dijo que no y se burló. Y estaba allá abajo, había un teatro que se animaba, era con bandas de música, lo que llaman papayeros o bandas de viento, y el tipo estaba sonando, parece que era un porro que se llamaba Disentería, se llamaba el porro. ¿Recuerda cómo decía o no? Sí. No, claro, no lo cantaban, sino, supongámoselo, más o menos se lo tarareo. Para pa pa, para pa. Y cuando estaba él con el bombardino, llegó un tipo con una barbera, el barbero de Sevilla, marca, y se la pasó por la arteria y eso hizo ¡bim! Y ahí mismo, dígame usted, la arteria. Bueno, ahí murió el tipo. Con ese crimen, que hace parte de los anales judiciales del pueblo, empieza La Mala Hora. La diferencia está en el arma que empleó el asesino. En la novela,
un tal César Montero le dispara con su escopeta para vengar la aparición de su nombre en un panfleto que lo pinta como marido cornudo. El escritor Isidro Álvarez, atareado en investigar el paso del Gabo niño y adolescente por Sucre, tiene muy claras las razones que acompañaban este tipo de acontecimientos. Es la última casa. Eran cuestiones de honor acá y el honor aquí se pagaba con sangre. Es más, todavía, y también se negocia también con dinero. Como en Crónica de una muerte anunciada, otra historia de Sucre, donde Gabo rebautiza a Cayetano Gentile, un amigo de Pilatunas juveniles, con el nombre de Santiago Nazar. Don Víctor Manuel Mesa vivió de cerca la historia de la muchacha que fue devuelta a su casa la noche de bodas cuando su esposo Bayardo San Román descubrió que no era virgen. Ese muchacho se enamoró locamente de ella, enamorado. Y tan para eso la noche a mañana fue para casarse. Pero entonces ella vivía donde Jovita Castillo. Y yo era trabajador de ella, vendedor de helado. Y ella iba y se acostaba en una cama. Entonces Teresa Sierra y Juana Sierra le decían, pero mija, dile, si él te quiere, él se va a casar contigo. Antes de eso, dile. Se ve que él te quiere, él te puede perdonar y todo demás se casa contigo, pero dile que esto está así. No, que yo creo que él me perdona, después que me case me perdona. Y a ella no entró en decirle que ella estaba perjudicada de Cayetano. Cayetano pagó con sangre la virginidad perdida de Ángela Vicario. Sus hermanos salieron a vengar la afrenta y lo persiguieron por todo el pueblo. Le hacen toda la persecución por el callejón. Al final del callejón es donde lo alcanzan. Los hermanos de ella, uno estacas exclusivos que estaban así, cada uno. Y se bajaron una botella son en 2 tragos, cada uno, tan. Cuando él empató aquello, uno le dijo, Cayetano, corre que te van a matar. Dice, no, esto se arregla con plata. Esa expresión me dijo al final. Esto se arregla con plata y salió por aquí así. A lo que cogió para allá, para irse para la casa así, y ahí están, ellos lo vieron. ¡Abran! ¡Abran! ¡Corre, cállate! Y corrió, salieron los tipos de aquí, líneas rectas, no pudo entrar a su casa. Todos los protagonistas de la tragedia se fueron del pueblo, pero en el cementerio quedó la tumba del hombre que pagó con su vida por el himen de una mujer cuyo nombre verdadero era Margarita. La gran paradoja es que nunca se esclareció si Cayetano había sido el responsable de la virginidad perdida. De Cayetano, un tipo fileño de origen italiano, pinta, eso, la pelada aquí le llovía, haría sus cosas, ¿no? Y entonces Margarita, una mujer bella, bonita, en fin. Tal vez dicen que Cayetano fue, otros que no fue, hay dudas, ¿no? Gabo no tuvo que ir muy lejos para encontrarse esa historia. Los Gentile vivían al lado de su casa en Sucre, separados apenas por un zaguán, como casi todas las casas del pueblo. Cayetano y los mayores de los García Márquez, Luis Enrique el músico y Gabo el cantante, armaban trío de fiesta y desorden todas las noches que podían. Hoy, muchos años después, cuentan en el pueblo que eran tan parranderos que hasta se volaban por la ventana amarrando sábanas con tal de ir a parar al burdel de la población. Esta era la hora, el burdel a las afueras del pueblo que era frecuenciado por Luis Enrique y Gabo en su paso por el municipio de Sucre. Gabo se aficionó tanto por ese sitio que, según sus memorias, corrió la voz de que mi correspondencia no me llegaba a la dirección de mis padres, sino a la casa de las bandidas. En Barranquilla, su hermano Luis Enrique asegura que Gabo, como hermano mayor, llevaba la batuta en desórdenes y serenatas. Por ahí leí una frase suya, creo que por acá, que me llama mucho la atención. Usted dice, yo
No soy ningún diablo, ni Gabo es un angelito. ¿A qué hacía alusión usted? ¿Por qué? No, claro, porque a mí siempre me perseguían para darme cuero. Pero Gabito, como Gabito era un buen estudiante y era esta cosa, ¿verdad? Él se la disimulaba y además él me llevaba solamente un año, ¿no? En alguna oportunidad ocurrió eso, pero el año siguiente yo reclamé cuando cumplí los 18 y esta vaina que es. El año pasado no le pegaba a Gabito por tomarse un trago, pero ahora soy yo. Entonces a mí sí me van a clavar una limpia, pues, no, ni de vaina. Eso no lo acepto yo, tenemos que arreglarlo. Era pura vaina, pues. Pero a usted lo asociaban mucho, musiquita y traguito, y se lleva Gabito. ¿No? ¿No es tan así la cosa? Lo cierto es que Gabo va por primera vez a la hora sin que lo empuje su hermano Luis Enrique. Su padre lo mandó a cobrar un domicilio en el burdel y estando allí, una de las mujeres lo cogió por su cuenta. Hasta que me morí solo encima de ella, chapaleando en la sopa de cebollas de sus muslos de potranca. ¿Violación? El profesor Isidro maneja una teoría sobre este encuentro. Una costumbre en el pueblo era que los padres mandaran a sus hijos al burdel para la iniciación sexual y que estaba entre los 12 y 13 años para definir la sexualidad del bebé. Orferina Gutiérrez Castro, Castorina, en memoria de mis putas tristes, fue la primera en la vida de Gabo y por lo visto en la vida de Luis Enrique, su hermano, y de muchos más en Sucre. Sí, del Espuelúa Sucre, porque la Espuelúa fue la primera mujer que yo tuve como hombre. Sí, porque yo usaba perdone la palabra, no, pues yo usaba burra. Y ya vine del pueblo y entonces mi hermano me dijo, Camilo, ya Toño, está buena parte de su lado, vamos aquí a esta señora que de pronto nos haga el favor. Y así la usé, Gabo también la usó, los gentiles, esa mujer aquí nos tocó desvirgarnos a nosotros. Y bastante, pero muy aseada y para mí fue un amor la primera vez intenso y a mí, esto es distinto a la jumenta, a la burra. Hasta el dueño de la hoy casa de familia donde funcionó el burdel recuerda a Orferina. ¿Se acuerda de una señora Orferina Gutiérrez? Para la Espuelúa, esa fue la primera dama mía. ¿Ah, sí? Mira. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Cuente, a ver, no me pregunte detalles, Pero ella más o menos con todos los muchachos. Con todos, ella era la que frenaba a la mayor parte de la gente aquí. García Márquez la mienta ahí en la Cándida Heréndida, que yo no la he podido leer. Ahí la mienta. ¿Qué dice ella? No, yo no lo he leído este libro, pero me gustaría. Es el único libro que también habla García Márquez de la gente de aquí de Sucre, y ahí mienta a la Espuelúa que se le decía. ¿Cómo era ella físicamente? Ella era marucona, era negra, bajita, nariz y cachetona. Pero hay alguien más que recuerda a Castorina, pero esta vez en la ficción de Gabo. El viejo de 90 años, que busca un amor loco con una adolescente virgen, recuerda, en memoria de mis putas tristes, el día en que Castorina, antes de que él cumpliera los 12 años, me tiró boca arriba, en su cama para 4, me quitó los pantalones con una maniobra maestra y se acaballó sobre mí. Sucre fue una marca para Gabo. De los 12 hasta los 21 años se alimentó de sus colores, de sus fiestas mágicas y de las historias del vecindario. Al lado de la casa de los Gentile vivía la más ilustre ciudadana de Macondo, viuda de don Manuel Álvarez, un famoso gamonal conservador. Aquí yacen los restos de María Amalia Zampayo, una mujer de carne y hueso que en la ficción de Gabo se llama la Mama Grande. La matrona, hecha famosa por Gabo, quedó tan rica a la muerte de su esposo que nadie conocía el origen, ni los límites, ni el valor real del patrimonio. Hasta a Guillermo Álvarez, su sobrino político, se le pierde la cuenta de sus muchas riquezas. No, eso imagínense, yo ya tenía como 17 fincas en esa época. Y yo no acaso, porque yo estaba pelangonguito, como dicen por ahí. Está Santa Fe, San Pablo, está San Pedro, está Villa Estela. Esta es, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la Mama Grande,
soberana absoluta del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un martes del septiembre pasado, y a cuyos funerales vino el sumo pontífice. El mausoleo donde reposan los restos del matrimonio Álvarez Sampayo no ha permitido que la Mama Grande sea borrada de la memoria de Sucre. En esa época, porque como era gente, me decían los viejos de la jalba ahí, y entonces tenía poder, cierto. Pero había mucha gente que la admiraba, porque cuando llegaban ellos a la casa, que son mis abuelos eran de Orejero y venían aquí a Sucre y se bajaban en la casa de ellos, de allá de Orejero. Y así mucha gente, los caciques allá de Pancegüita venían ahí, como eran jefe conservador. Y antes el partido conservador mandaba mucho, había mucha influencia en la gente. Los funerales de la Mama Grande fueron multitudinarios, como los pinta Gabo en su cuento, pero sin sumo pontífice. Tanto en la ficción que transcurre en Macondo, como en la realidad que vive Sucre, no cabía un alma más. En las calles congestionadas de ruleta, fritangas y mesas de lotería, en la placita abigarrada donde las muchedumbres habían colgado sus toldos y desenrollado sus petates, apuestos ballesteros despejaron el paso a la autoridad. Grande, a todo el pueblo. Eso venía a todo el pueblo. Allá cuando enterraron, si no, porque cuando estábamos chiquitos no nos dejaban casi ir atrás. Si no era ahí todo el mundo llorando. La Mama Grande ya no volvería a quedarse dormida en su mecedor de bejuco, y la mansión de 2 plantas con sus oscuros aposentos quedaría sola para siempre. Las vacaciones de Gabo en Sucre son de agua. Viajaba por río y llegaba a un mundo cercado por caños y ciénagas como la del Guira, llena de islas flotantes, anémonas moradas y garzas escurridizas. Eran los recesos del Colegio San José de la Compañía de Jesús en Barranquilla, donde cursó sus primeros años de bachillerato con excelentes calificaciones. Pero más allá de la evaluación numérica, en un viejo libro de notas, conservado como un tesoro, un profesor lanza una aguda mirada del adolescente Gabriel García Márquez. En 1942, el profesor de segundo calificó de la siguiente manera al alumno Gabriel García Márquez. Memoria visual y sensitiva, atención divagador, imaginación vive exaltado, racionamiento preciso, asociación fácil e imaginativo, laboriosidad intermitente. Es al final de ese año cuando la distante capital aparece por primera vez en el camino de su vida. Sus padres, pensando en su educación, lo envían a la casa de un familiar en Bogotá en busca de una beca para concluir su bachillerato e iniciar la carrera de abogado, deseada más por su padre que por el hijo. El azar y el tren lo llevaron al Liceo Nacional de Zipaquirá, un antiguo convento del siglo XVII, convertido, según Gabo, en colegio de incrédulos, en una viña soñolienta donde no había más distracciones que estudiar. El inicio de esos 4 años fue amargo. Maleducado en los espacios sin ley del Caribe, me asaltó el terror de vivir los 4 años decisivos de mi adolescencia en aquel tiempo varado. Pero los amigos que hoy lo recuerdan le ayudaron a aliviar el frío y a sacudir ese tiempo varado. Había un grupo de costeños muy importantes para él, Ricardo González, Perrota García, y otros más, que como siempre, la colonia. Y entonces ahí lo protegieron, lo cogieron y venga para acá, compañero. Una vez concluido su bachillerato, Gabriel Eligio se salió con la suya, así fuera por corto tiempo. Logró que Gabo quedara matriculado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Su hermana Ligia recuerda que al final, Gabo ganó la batalla contra la abogacía.
porque ya quería escribir, ya quería hacer esto, ya quería hacer lo otro, y mi papá con la cosa que iba a ser abogado y él que no quería. Pero ya mi papá se lo ponía en su... que ese era lo que iba a hacer. Pero él luchó contra eso, fue valiente, luchó con mi mamá, y al fin mi mamá le dijo, no, Gabriel, tú mejor decide de eso, de que él no va a ser abogado. Esa es la época en que El Espectador publica su primer cuento, mientras vive en una pensión de la calle Florián en el centro de la ciudad. Mi primera reacción fue la certidumbre arrasadora de que no tenía los 5 centavos para comprar el periódico. Este era el símbolo más explícito de la pobreza. Fue también la época en que Gabriel García Márquez asiste a un acto público del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sin una manera de unión nacional, la perpetuación del estado de injusticia presente. Un desfile de duelo por las incontables víctimas de la violencia oficial en el país, con más de 60.000 mujeres de luto cerrado, con las banderas rojas del partido y las banderas negras del duelo liberal. Por esos días, su hermano más cercano, en la edad y en el alma, lo visitaba en Bogotá. Cabo habla de usted por todos lados, es decir, usted es como su mancorna, por decirlo de alguna manera. Era su mancorna. A todos lados, correrías. Y él fue quien provocó la ida a Bogotá en esta oportunidad. Pues. Ahí lo lleva, él le dice, venga para acá. Sí, venga, que ya está mejor. 2 meses después de la llamada Marcha del Silencio, los cogió la noticia de uno de los más trágicos días de Colombia. No, nosotros estábamos almorzando. Cuando llegó alguna persona, tal vez relacionada pues allá, bueno, llegó alguna persona y nos miró, pero casi no podía hablar, no podía decir qué pasó y tal. Mataron a Gaitán. Atención, hoy 9 de abril de 1948. Mataron el padre de Colombia. La pensión solo quedaba a 3 cuadras del sitio del crimen. Lo primero que hicieron fue recoger todos los instrumentos de Luis Enrique hasta en una casa de empeño. Alguien sacó plata y salimos corriendo y eso lo sacamos, lo habíamos sacado un tiple que estaba empeñado. Y eso fue el principio de la parranda, porque al fin y al cabo eso terminó fue en parranda. Mataron a Gaitán, el pobre quedó muerto, ¿no? Y nosotros quedamos sin el tiple, sin la guitarra, en el acordeón, sin todos los instrumentos que teníamos, porque no se lo cogió la chusma. O sea, ustedes a medida que avanzaban les iban quitando. Sí, porque la distancia entre la pensión y la residencia de los tíos era aproximadamente de 4 cuadras. 4 o 5 cuadras. Entonces cuando bajamos teníamos que coger por la 79, la calle 79. O 19. Era en el centro, todavía en el centro, ¿cierto? En el centro, sí. 19. Calle 19. No, calle 19, sí. Y caminamos, pues, intentamos llegar a donde el tío Juanito, cuando yo marqué. Y en la mitad del camino nos cogieron, ven acá, no, eso lo llevamos porque lo vamos a guardar, lo vamos a asegurar. No, pues está seguro es allá en tal parte. Entonces era la chusma que ya estaba aprovechando pues la situación. El doctor Gaitán, que no sé qué cosa, una pendejada era para robarse pues lo que nunca aparecieron. La gente, y cómo me dolió a mí esa guitarra. En medio del caos, Luis Enrique se acordó que la máquina de escribir estaba en una compraventa y se fueron a buscarla. Así recuerda Gabo ese momento. Corrimos hacia la casa de empeño que todavía estaba intacta, con las rejas de hierro bien cerradas. Pero la máquina no estaba donde había estado siempre. No nos preocupamos pensando que en los días siguientes podríamos recuperarla, sin darnos cuenta todavía de que aquel desastre colosal no tendría días siguientes. El histórico desastre saca a Gabo de Bogotá. Parte hacia Cartagena primero y después hacia Barranquilla, donde se estrena como reportero en los periódicos regionales.
En esos años consolidó una barra de amigos de libros y rones en los alrededores de la desaparecida Librería Mundo, con los que terminó dándole forma y ritmo a la famosa Cueva de Barranquilla. La cueva de hoy es un viaje al pasado en el que cualquiera puede ser parte del Grupo de Barranquilla. El bar, que había sido tienda de abarrotes, era un bebedero de cazadores e intelectuales que quedaron atrapados en imágenes imborrables y en dos locuras adicionales: la escotilla del ahogado más hermoso del mundo y un baúl con el hielo que conoció de niño el coronel Aureliano Buendía. Heriberto Fiorillo, el hombre que revivió la cueva, habla desde una de las camionetas en que andaban los miembros de esa tribu, de la que hacían parte, además de Gabo, Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas y Ramón Viñes. El vehículo es parte vital del anecdotario. Un recipiente, por ejemplo, hacían cosas como meter en un recipiente todas las llaves de los carros, darle vuelta, revolver y cada uno meter la mano y sacar cualquiera de esas llaves. Entonces tú no sabías si te tocaba el carro de fulanito o de sutanito. ¿Qué pasaba con eso? Era una perfecta coartada, porque si descubrían tu carro en un lugar peligroso, ¿no?, donde tu esposa, por ejemplo, pudiese dudar, tú decías, no, pero es mi carro, pero yo ese día no lo tenía, porque ese día le había tocado en la piñata. Un viejo aviso de prensa invitaba a las señoras a no dejar que los maridos visitaran la cueva por razones evidentes, como la burla que le montaron a los cazadores del bar. Realmente a joderle la vida a los cazadores. Yo no sé si te contaba la anécdota aquella de la pita que colgaron de una pared a otra y colgaron, en lugar de colgar las piezas que los otros mostraban y que tenían una piel de tigre colgada en la pared, estos ponían pantaletas de muchachas. Las muchachas que conquistaban, decían, cada uno muestra su presa. Por esos años de algarabía, Luisa Santiaga, la mamá de Gabo, llegó a Barranquilla para pedirle a su hijo que la acompañara a Aracataca a vender la casa de los abuelos fallecidos. El viaje, cuenta Gabo, lo rescató del abismo porque estaba varado frente a un proyecto de novela llamado La Casa. El modelo de una epopeya como la que yo soñaba no podía ser otro que el de mi propia familia, que nunca fue protagonista y ni siquiera víctima de algo, sino testigo inútil y víctima de todo. El retorno a sus orígenes, a la casa de su infancia, fue decisivo para reemprender el camino que lo habría de llevar en la ruta de la hojarasca. Solo basta con dejarse llevar por sus cuartos, patios y jardines, en una maqueta que doña Aída García Márquez guarda con celo en su apartamento de Barranquilla, para entender el cruce de los García Márquez con los Buendía y Guarán de 100 años de soledad. En su recorrido con el dedo, doña Aída llega al taller de platería del abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez. Esta es la platería, donde el abuelo hacía los pescaditos de oro en la platería. Que no los hacía para vender, sino para sus nietos, porque ya en esta época ya le estaba... Pero ya es una imagen importantísima en García Márquez. Eso es de lo más lindo que hay. Entonces aquí estábamos nosotros. Hay muchos... Esta es la segunda oficina del abuelo, porque la oficina aquí era donde él se sentaba con su fragua a trabajar y estaban nosotros ahí molestándonos, le cogíamos las tenazas, le cogíamos una cosa. Un vecino de la casa de Aracataca, don Aníbal Fidel, un hombre con 90 años a cuestas y con una memoria a toda prueba, recuerda al coronel trabajando los metales. Usaba pura ropa blanca, saco y pantalón y esas eran blancos. No usaba corbata, yo nunca le vi corbata. Y trabajaba la joyería en sociedad con el señor ese. Los pescaditos de oro son fabricados también por el coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. En la ficción, el coronel Aureliano Buendía hace los pescaditos de oro, ¿no?, que lo ayuda Úrsula, ¿no?, a colocarle los ojitos, ¿no? Y en la vida real, Nicolás Ricardo Márquez, también acompañado de Tranquilina, su esposa, y de su nieto, pequeño nieto, Gabito, Gabriel García Márquez, en este salón.
Hace también pescaditos. Pescaditos de oro, sí. Los prendedores. Jaime García Márquez, el mayor de los 4 hermanos menores, contó en la casa de Aracataca, en la que no le tocó ni nacer ni vivir, algunas coincidencias entre la vida y la obra de Gabo. La vida de él, lo que él vivió, lo que él recuerda y lo que sucedió en la vida real y su obra literaria es una sola mezcla. Y entonces ese epígrafe está, pero como anillo al dedo, es perfecto. ¿Sí? Mientras tanto, su hermana Ida sigue paseando con el dedo por los recovecos de la casa donde tampoco nació, pero sí vivió parte de su infancia. En su empeño por no dejar cuarto sin señalar, llegó a la habitación donde nació Gabriel un domingo a las 9 de la mañana. El dormitorio del abuelo donde Gabito nació. Sí. Porque nació en la cama de los abuelos. Nació en la cama de los abuelos, por ahí andan diciendo que Gabito que nació en una cama de viento. Yo creo que ningún ser humano nace en una cama de viento, porque eso no tiene estabilidad. Gabito nació en la... ¿Cómo era la cama esa? Era una cama de hierro, era tubular y era como de cobre, eso eran unos que parecían como unas jaulas. Con arabescos y con... Sí, arreglos y cosas. Entonces, era una cama grande. Rafael Darío Jiménez, el hombre que tiene bajo su encargo la transformación de la casa en museo, abrió la habitación de los abuelos, donde Luisa Santiago dio a luz al primero de sus 11 hijos. Aquí nació Gabito, en esta habitación, la de los abuelos. La niña Luisa, pues, estuvo siempre acompañada de sus padres. Ella llegó de Riohacha embarazada y es posible que haya sido sobre una cama de viento, o sea, una cama de lienzo. Las camas de tijeras. Dice que no. Dicen que la no. La familia dice que en la cama donde dormían los abuelos, que era una cama con cobre y una cama... Sí, esa típica de la compañía bananera, exactamente. De todas maneras, aquí fue donde nació, este es el lugar, y fue un 6 de marzo de 1927, aproximadamente las 8, entre 8 y 8:30 de un domingo. Al igual que en la casa de Macondo, en 100 años de soledad, la casa de Aracataca es sacudida con la masacre de las bananeras. Don Fidel recuerda la forma como el coronel Nicolás Ricardo Márquez protegió a su familia en aquellos días asiagos. Cuando la huelga del 28, nosotros aquí vivíamos tal cual como estamos viviendo ahora. Y entonces el señor Nicolás Márquez, como era nosotros, mi mamá le arreglaba la vestimenta a ellos, la ropa. Entonces la mandó a buscar que se fuera para allá, porque esa era una plomera que se oía día y noche, ¿entiendes? Y entonces ahí duramos la primera noche, después nos fuimos a dormir a otra parte, donde una familia mía, una tía. En la novela, José Arcadio II fue el único de los Buendía que presenció la masacre. Estaba en la plazoleta, junto con 3.000 trabajadores, mujeres y niños, esperando al jefe militar y civil de la provincia, quien tenía la misión de interceder en el conflicto con la compañía bananera. El funcionario jamás llegó y el ejército, en una tensionante espera, abrió fuego contra la multitud en nombre de un decreto. En 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, dispuesto a dormir muchas horas a salvo del terror y del horror. Se acomodó del lado que menos le dolía y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. José Arcadio II habla en la novela de 3.000 muertos. El gobierno de la época solo sumó 9. Los historiadores aún no han logrado ponerse de acuerdo con una cifra. Y don Fidel, que en esa época no había cumplido los 9 años, no tiene cuentas claras, pero sí
imágenes de muerte. Tal vez yo no me acuerdo de eso, que se concentraron en nada. Lo que sí es que hubo muertos, desde Ciénega hasta Buenos Aires. Buenos Aires, aquí, ¿cómo se llama? Un corregimiento del municipio este. Y dicen los más entendidos que allá del mismo puente del ferrocarril ahí los tiraban al río, como sucede con la guerrilla. Si nos mata donde sea, los entierran ya. Gabo repitió los viejos caminos de la United Fruit Company el día que acompañó a su madre a vender la casa. Allí, por esa ruta, estaba y sigue en pie todavía la finca bananera cuyo nombre se le grabó desde niño con letras inmortales: Macondo. En ese regreso a sus primeros años, Gabo también recordó, como lo haría años después, el coronel Aureliano Buendía pensando en su padre, la tarde remota en que su abuelo Nicolás Ricardo Márquez lo llevó a conocer el hielo. Allí conocí a los Parcos y por primera vez puse la mano sobre el hielo y me estremeció el descubrimiento de que era frío. Su casa ya no tenía los almendros tutelares a la entrada ni el castaño en el traspatio. ¿Este árbol le parece a uno que fuera el árbol de 100 años de soledad? El famoso castaño en el que aparece amarrado el abuelo. ¿Eso no? No, este árbol es un pibijay. Realmente este árbol nació después que la familia se fue del pueblo. Ellos se fueron hacia el año 37, 38, después que muere el coronel. Él murió en Santa Marta y ya Aracataca estaba en ruinas, porque ya la compañía bananera también se había trasladado de aquí hacia Sevilla y ya no había nada que ganar acá, sino era ruinas. Pero entre las muchas cosas desaparecidas no figuraban los recuerdos. En el aire, en el jardín de las begonias, en el cuarto de los baúles, en todos los rincones, flotaban los amores contrariados de sus padres que terminaron convertidos en una famosa y universal historia de amor. El puerto de llegada de los amores contrariados casi siempre es la felicidad. Así fue para los padres de Gabo y así fue para Fermina Daza y Florentino Ariza. El amor de tiempo del cólera no es más que una metáfora de los amores contrariados de nuestros padres. Fermina Daza definitivamente es mi madre y Florentino Ariza es mi papá. Deben de recordar que Florentino es telegrafista, toca el violín, hace cartas de amor, es poeta, y estos son los elementos de mi papá. Entonces esos amores contrariados que producen contra mi madre, cosas, lo que hace Gabito lo trae a la ficción y le hace una historia obviamente autónoma, pero los elementos más importantes, la mecánica de los acontecimientos, toda corresponde a la realidad. Florentino vio por primera vez a Fermina el día que llevó un correo a esta casa del Parquecito de los Evangelios, que en la novela es propiedad de Lorenzo Daza, su padre. Pero ¿cómo así que una casa de verdad es el escenario de un amor de la ficción que no nació en Cartagena? Jaime García Márquez tiene la respuesta. Es otra historia. ¿Él recorre con usted los sitios? Por lo menos conmigo los hizo en muchísimas ocasiones. Una y otra vez. Porque parece que se alimenta el olor, la luz, el ambiente, le alimenta y le afina la pluma, eso es lo que digo. Él se alimenta de la realidad. El papá de Luisa Santiaga hizo lo mismo que el papá de Fermina Daza para acabar de una sola estocada con esos amores. Las dos muchachas, la de la realidad y la de la fantasía, fueron enviadas por las estribaciones de la Sierra Nevada a carreta y a lomo de mula hacia La Guajira, para que echaran al olvido a Gabriel Eligio y a Florentino. Cada día pienso en ti. Como en la película, ambas, antes de partir, alcanzan a prometerles a sus atribulados novios matrimonio a la vuelta.
Luisa Santiago cumplió, Fermina no. Y en cualquier momento está Fermina Daza comprando los dulces después que regresa de allá de La Guajira, y él se le acerca por detrás y dice: dulce de coco para los locos, dulce de piña para las niñas. Y ella lo mira y él se da cuenta que Fermina Daza lo había dejado de querer. Y él sale de una vez disparado para tratar de hacer una carta de amor y recuperarla. Fermina se casa con un prestigioso médico llamado Juvenal Urbino, y Florentino llora su dolor en muchas camas, mientras se declara a la espera de una nueva oportunidad sobre la tierra con la mujer que ama. Aquí vivía Santos Ariza, ¿sí? Santos es la mamá de Florentino, y aquí es donde pasa todo el proceso del guayabo, de la amargura de comer de Florentino, pues porque rompe con Fermina Daza. Gabo se lleva el amor de sus padres a Cartagena de la misma manera como había puesto el taller de platería de su abuelo al servicio del coronel Aureliano Buendía. Ese es su juego, la transposición. La literatura, las novelas son como los sueños. Uno pega una cabeza de uno, una cosa de otro, y lo pone una cosa en una casa de otro. Por eso es que nadie entiende después nada, ni tratan de buscarlo en el cuento. Hay mucho del trabajo del subconsciente, y los sueños se equivocan. Los errores y los disparates que hacen los sueños, poner la cara de uno a otro, y poner la casa de uno en la casa de otro, el tiempo del uno, el tiempo del otro. Y poner cosas que no han pasado. Y peor de todo, cosas que van a pasar. La casa de los abuelos parece volar, como Remedios la Bella, digna integrante de la casta de los Buendía, hacia otros lugares de la imaginación. Esta aldea, de casas de barro y caña brava, a orillas del caño ensoñador de la Mojana, podría ser Macondo con la casa de Aracataca trasladada, con los cultivos de banano y con el tren interminable. Pero Gabo ha sentenciado, y es el único que tiene derecho a hacerlo, que Macondo es un estado de ánimo sin lugar en la geografía.